El viernes 12 de julio de 2019, la caravana Abriendo Fronteras partirá de Euskal Herria y otros lugares del Estado español y viajará durante 9 días a la frontera sur de Europa. Por ello, hoy tenemos con nosotros a Didier Martín y Inés Serrano de la plataforma Ongi Etorri Refuxiatuak y nos van a explicar en qué consiste esta caravana. En primer lugar, ¿qué es el proyecto Caravana Frontera Sur? Sí, hola. Yo soy Dida Marín de la plataforma Ongi Etorri Refuxiatua de Plentzia, Gorliz y Lemoiz, que pertenece a la de Ongi Etorri Refuxiatua de Vizcaya. Primero voy a explicar un poquitín, así rápido, lo que es Ongi Etorri Refuxiatua para entenderlo de esta caravana. Ongi Etorri Refuxiatua es una plataforma que reúne a un montón de organizaciones y personas a nivel individual. Y son muy diferentes todas ellas, pero tienen una cosa en común, que es el objetivo de sensibilizar a la población de Vizcaya, en este caso sería Gorliz, Plentzia y Lemoiz, para que conozcan el problema, el gran drama de refugiados, intentar sensibilizarlo e ir implicando poco a poco en procesos bien a nivel individual o colectivos. Y para conseguir este primer objetivo, que lo tenemos todas las organizaciones, o sea, Ongi Etorri Refuxiatua, entre otros segundos objetivos, hay dos importantes. Uno es el conocer la realidad de verdad de lo que pasa, y otra la denuncia. Y dentro de estos dos es por lo que Ongi Etorri Refuxiatua va a ir a la caravana sur Abriendo Fronteras. Esto para poder conocer la situación de verdad allí, lo que está pasando, y para al mismo tiempo denunciarla. Y ahora mi compañera, ¿no?, le explica un poco lo que es la red de Mugak zabalduz. Mugak zabalduz karabana, hau da Euskal Herriko eta Estatuko sarea. Hau sortu zen 2006an, Siriako gerraren ondorioz eragindako errefuxiatu uholdea zelata. Eta orduan Greziara joan zen lehenengo karabana. Horrela ezagutu ahal izan genuen Greziako egoera, eta karabana horrezetarako izan zen, bai? Egoera ezagutzeko, ezagutarazteko eta salatzeko. Gero, bigarren karabana egin zen hurrengo urtean, 2016an, Melillara. Denok dakigu Melillan zein den egoerata. Eta 2017an, Aste Santuan egin zen Euskal Herri barruko karabana. Hemen ere Euskal Herri barruan autoktonoak ez direnentzat mugak daudelako. Eta gainera arma lantegiak ere bertan dauzkagu. Azken finean denok dakigu arma lantegiak badirela gerrak izatea ahalbidetzen dutenak. Eta iaz, 2018an, Italiara jo genuen, eta jan bertako elkarteekin eta harremanetan jarri ginen. Bai, eta nondik pasatuko da aurten karabana? Karabana aurten pasatuko da Granadatik, Motriletik, zean patera gehien heltzen den tokia da, Tarifatik, Zeutatik. Zeutan izan ere badago errefuxiatuen aurkako jarrera nabaria, eta errefuxiatuen alde lan egiten duten elkartei eta laguntzeko eta babesa emateko. Gero Jerezetik, Algezirasetik, Lepetik. ¿Y cuáles son las razones por las que se ha elegido la frontera sur para realizar esta caravana? Hay varias, pero bueno, digo algunas. La principal es que en estos momentos Andalucía es la región europea donde más migrantes llega. En el año 2018 más de 58.000 personas pasaron por Andalucía. De ellas más de 6.500 por las vallas de Ceuta y Melilla. Al aumentar el número de personas que pasan, por desgracia aumenta también el número de muertes. Y el año pasado, en el 2018, hubo más de 1.060 personas que murieron en las costas andaluzas, en el Mediterráneo. Esa es una razón. Otra razón es que al aumentar el número de migrantes que llegan, se han visto las grandes deficiencias que tiene Andalucía a la hora de acoger. Teniendo en cuenta que encima el gobierno español en las políticas migratorias va retrocediendo en vez de ir avanzando, y debido a
a esta falta de deficiencias que tiene la acogida, pues se utilizan retención y detenciones en los CIES. Y, lo que es más grave, devoluciones en caliente sin tomarles nombres, sin saber de dónde vienen, ni si quieren pedir asilo, sin nada. Se les coge y directamente se les devuelve hasta allí. Esa es otra de las razones. Y no solo eso, sino que encima el gobierno español está impidiendo a Salvamento Marítimo, igual habéis oído, Open Arms y Aita Mari, poder rescatar a las personas que necesitan ayuda en el Mediterráneo. Luego otras causas es pues porque tenemos en estos momentos Andalucía tiene un gobierno de derechas y de derechas y de ultraderechas que utilizan a los migrantes como chivos expiatorios en todos sus discursos y son las causas de todos los males, poniendo a toda la población en contra. Y bueno, y otra de las causas muy importantes por la que vamos es por la situación que se está dando en estos momentos en la huerta de Huelva, en los invernaderos de la fresa, en los que se estaban produciendo un montón de atropellos a gente migrante. Bueno, y otras más, pero bueno, esas serían las principales. Muy bien. Eta zer lortu nahi da lan honekin, edo proiektu honekin? Pues, didak lehen esan duen moduan, lortu nahi dena da errealitatea ezagutzea eta ezagutaraztea eta salatzea. Izan ere askotan komunikabideetatik helarazten digutena ez da oso zehatza edo bai, ez du benetan islatzen zer gertatzen ari den. Y por último, ¿podrías explicar un poco cuál es la programación de estos 9 días? Bueno, van a ser 10 días, van a ser súper intensos, no es por nada. Bueno, la cosa va a ser que bajamos un poco en autobuses, cantidad, luego allí nos juntamos con más gente, pero llegamos a los sitios que llegamos, hemos dejado un poco a las organizaciones locales que sean ellas los que vayan a organizar un poco la programación. Bueno, ellas son también las que nos proporcionan los sitios donde dormir, en polideportivos, en campos de fútbol, bueno, es con saco y esterilla y eso vamos, Y también han contactado con asociaciones de migrantes, con gente de casas de acogida y así, que van a ser los que nos van a preparar un poco las comidas que haremos, comidas populares y demás. Y luego en cada sitio nos van a enseñar la realidad. Por ejemplo, en Granada, aparte de que nos van a hacer un concierto de bienvenida antirracista en Sacromonte, con flamenco y todo, no va a ser demasiado. Luego va a haber una mesa redonda con gente, ni me sé ahora los nombres de las personas que van, pero bueno, son Bomberos Sin Fronteras, Salvamento Marítimo y un montón de gente para hablar de los rescates, porque en Motril hay un montón de pateras que llegan y otras que por desgracia no llegan. Luego, según vayamos, por ejemplo, vamos a ver, por poner cosas, pasamos por ejemplo, en Ceuta es sobre todo para apoyar a las pocas organizaciones que están defendiendo allí los derechos humanos de los migrantes, porque la población en general está muy en contra y entonces se sienten muy solos. Entonces, al llegar la caravana, pues creemos que vamos a poder darles un poco de ánimo y de visibilidad. Luego, por ejemplo, en Jerez hay un movimiento popular de acogida que está funcionando de maravilla. Vieron cómo hacían la acogida a las instituciones, les pareció que aquello no podía ser y entonces cada uno aportando un poco, dando clases de castellano unos, acompañando a los médicos a los migrantes que vienen, otros acogiéndoles en su casa, pues nos van a explicar y nos vamos a enterar muy bien qué hay. Y luego vamos a ir sobre todo a hacer concentraciones delante de los CIES. Hay una plataforma No CIES de Granada y No CIES de Algeciras para denunciar esos centros que son de internamiento. Y lo último, más cosas, pero lo que vamos a ver es también enterarnos por medio de los sindicatos marroquíes de cómo es toda la contratación en Marruecos de todas las temporeras, que son casi todo mujeres, que vienen a la fresa a Huelva, que son generalmente marroquíes y rumanas. Y todo lo que está pasando, y nos van a contar organizaciones que están a favor de estas personas, porque hay más que nada
las autoridades locales, la población en general, con incluso sindicatos y todo, hacen vista, oídos sordos, más que nada porque en bien de la riqueza que está teniendo Huelva. Una riqueza que ante todo y sobre todo la crean toda esta gente que está trabajando y está explotada laboralmente, e incluso es generalizado los abusos sexuales que hay sobre esas temporeras. Entonces, un poco para animar. Y bueno, y todo eso, pues un montón de cosas más. Es largo el programa, pero bueno, así. Muy bien. Vale. Eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, eta bueno, hona etortxagatik dena saltzera. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Hurrengo egunetan, mugak zabalduz karabanaren berri izango dugu, haiek bidaliko diguten bideoen bidez. Como decía, en los siguientes días tendremos información sobre la caravana gracias a vídeos que nos mandarán desde la frontera sur.